Mi hermano exige que venda la casa que heredé para salvarlo de sus deudas, me manipula y me amenaza, pero cuando descubre que es mucho más valiosa de lo que pensaba, intenta recuperar mi apoyo. Tengo 34 años y acabo de heredar la casa de mi infancia tras el fallecimiento de mis padres. Mi hermano, que tiene 36, insiste en que la venda para ayudarlo con sus problemas financieros, pero yo no quiero hacerlo. Desde que éramos niños, siempre fui el que trató de seguir las reglas, el que trabajó duro y se aseguró de no depender de nadie. Mi hermano, en cambio, siempre fue el que tomaba riesgos, vivía sin preocupaciones y asumía que el mundo le debía algo. Desde pequeños, era evidente que teníamos personalidades opuestas. Mientras yo me enfocaba en los estudios y luego en mi carrera, él siempre tenía una nueva idea de negocio que supuestamente lo haría millonario de la noche a la mañana. Spoiler, nunca funcionaban. Nuestros padres eran personas increíbles, trabajadores, que hicieron todo lo posible por darnos una vida estable. La casa en la que crecimos era su mayor orgullo, construida desde cero con esfuerzo y sacrificio. Mi madre solía decir que esa casa tenía alma, que cada rincón tenía una historia. Cuando mi padre falleció hace unos meses, mi hermano y yo tuvimos que enfrentarnos al testamento. Fue un momento extraño y triste, pero el abogado nos explicó claramente cómo se repartiría todo. A él le dejaron la mayoría del dinero en efectivo y algunos bienes menores, mientras que a mí me dejaron la casa. La razón era simple, él ya había recibido mucho apoyo financiero en vida y mis padres confiaban en que yo la mantendría en la familia. No me molestó en absoluto, porque jamás vi la herencia como algo por lo que pelear. Sin embargo, desde el momento en que mi hermano se enteró de que la casa sería mía, su actitud cambió drásticamente. Al principio, trató de actuar como si estuviera de acuerdo con la decisión, pero apenas pasó la formalidad de la lectura del testamento, comenzó su campaña para convencerme de venderla. Me decía que era una tontería aferrarme a un lugar que me traía recuerdos dolorosos, que sería mejor tomar el dinero y hacer algo productivo con él. Cuando le pregunté qué quería decir con productivo, finalmente soltó la verdad, tenía deudas, muchas, y no tenía idea de cómo salir de ellas. Aquí es donde empieza la parte realmente complicada. Él no solo tenía deudas con el banco, sino que también debía dinero a personas que no eran precisamente conocidas por su paciencia o buen corazón. Al parecer, había estado metido en inversiones de alto riesgo y apuestas, y ahora los intereses lo estaban ahogando. Me pidió, casi rogándome, que vendiera la casa para que pudiera pagar sus deudas y empezar de nuevo. Me negué rotundamente, no porque no quiera ayudarlo, sino porque sé que el problema no se resolvería con dinero. Si se lo diera, en un año estaría exactamente en la misma situación o peor. Le dije que lo apoyaría de otras formas, que podríamos buscar un asesor financiero, que podríamos ver cómo reducir sus gastos, pero que la casa no se vendía. Ahí fue cuando todo se puso feo. Pasó de rogarme a exigírmelo, diciéndome que era egoísta, que nuestros padres jamás hubieran querido que yo lo dejara en la ruina mientras vivía cómodamente en una casa enorme. Intenté hacerle entender que la casa significaba más que solo ladrillos y dinero, pero él simplemente no lo veía de esa forma. Para él, era una fuente de ingresos instantánea que yo le estaba negando. La discusión se intensificó al punto en que me gritó que si no vendía la casa, él se encargaría de hacerme la vida imposible hasta que lo hiciera. Y lo peor es que, conociéndolo, sé que es capaz de cumplir su amenaza. Después de nuestra discusión, mi hermano dejó de hablarme por unos días, lo cual no me sorprendió. Él siempre ha sido así. Cuando las cosas no salen como quiere, se distancia y espera a que yo sea el que haga el primer movimiento. Pero esta vez no lo hice. No iba a ceder. La casa era mía por derecho, y no estaba dispuesto a deshacerme de ella solo para sacarlo de un problema que él mismo se buscó. Pasaron 2 semanas en las que no supe nada de él. Hasta que un día, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de un amigo en común. Tu hermano está diciendo que planeas vender la casa y que ya estás buscando compradores. Me quedé en shock. No había hablado con nadie sobre vender la casa, así que ¿por qué estaba diciendo eso? Cuando le pregunté a mi amigo, me dijo que mi hermano lo andaba contando por todos lados, como si ya fuera un trato hecho. Decía que estaba ayudándome a conseguir compradores para que la venta fuera rápida y que, una vez que se cerrara el trato, usaríamos el dinero para un nuevo comienzo juntos. Estaba furioso. No solo porque estaba mintiendo, sino porque claramente intentaba presionarme socialmente para que vendiera la casa. Si todos a nuestro alrededor creían que ya estaba vendida, me harían preguntas, intentarían convencerme, y eventualmente me vería forzado a hacerlo. No iba a permitirlo. Esa misma noche lo llamé, pero no respondió. Le mandé un mensaje directo. Deja de decirle a la gente que voy a vender la casa. No es cierto. No estoy interesado. Pasaron unas horas hasta que finalmente me respondió. No seas terco. Es la mejor opción para los dos. Solo trato de ayudarte a ver la realidad. La realidad era que él estaba desesperado y dispuesto a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Pero yo no iba a caer en su juego. Días después, encontré algo que me hizo sentir aún peor.
Al revisar mi correo, vi que había un mensaje de una inmobiliaria. Un agente estaba interesado en hablar conmigo sobre la venta de la propiedad, mencionando que había recibido la información de un familiar cercano. No tuve que pensar mucho para saber quién había sido. Tomé el teléfono de inmediato y llamé a la inmobiliaria. Le expliqué que no había dado permiso para que nadie manejara la venta de la casa y que bajo ninguna circunstancia estaba interesado en vender. El agente, sorprendido, se disculpó y dijo que simplemente había recibido un contacto de mi hermano diciendo que él estaba ayudándome con el proceso. Eso fue el colmo. Decidí enfrentar a mi hermano en persona. Fui directamente a su apartamento y toqué la puerta con fuerza. Cuando abrió, parecía sorprendido de verme allí. ¿Qué demonios estás haciendo? Le solté sin rodeos. No sé de qué hablas. Deja de mentir. Contactaste a una inmobiliaria y les dijiste que yo estaba vendiendo la casa. Al principio intentó negarlo, pero cuando vio que no iba a ceder, simplemente suspiró y se cruzó de brazos. No veo el problema. Solo te estoy ayudando a hacer lo que deberías haber hecho desde el principio. Me dieron ganas de gritarle, pero en su lugar, respiré hondo y hablé lo más calmado que pude. No tienes derecho a hacer esto. No es tu casa. No es tu decisión. No volverás a contactar a nadie en mi nombre. Él se rió con desdén. Vamos, hermano. No seas dramático. Es solo una casa. ¿De verdad vas a dejarme en la calle por algo tan estúpido? En ese momento, me di cuenta de que nunca lo iba a entender. Para él, todo se reducía al dinero. No le importaban los recuerdos, el esfuerzo de nuestros padres, ni lo que esa casa significaba para mí. Solo veía un cheque en blanco que podía cobrar. Si sigues metiéndote en esto, te juro que tomaré medidas legales. Eso lo hizo callar. Sus ojos se endurecieron y su actitud cambió por completo. ¿Así que ahora me amenazas? ¿Por qué? ¿Porque tienes dinero y yo no? No, porque ya no voy a dejar que me manipules. Los siguientes días fueron tensos. Aunque había dejado claro a mi hermano que no vendería la casa y que debía dejar de meterse en mis asuntos, en el fondo sabía que no se rendiría tan fácilmente. Y no me equivoqué. Primero, comenzaron los mensajes de texto. Solo piénsalo bien. No puedes vivir solo en una casa tan grande. Es un desperdicio. ¿De qué te sirve quedarte con la casa si ni siquiera pasas tiempo ahí? Podrías mudarte a un lugar más práctico y quedarte con el dinero. Nuestros padres no querrían que me dejaras así. No puedes ser tan egoísta. Los ignoré. No valía la pena responderle, pero luego pasó al siguiente nivel. Una tarde, al llegar a la casa después del trabajo, noté algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró. No recordaba haberla dejado así. Entré con cautela y revisé cada habitación. Todo parecía en orden, pero algo no cuadraba. Fui directo a mi estudio, donde guardaba documentos importantes, y me encontré con los cajones abiertos y papeles fuera de lugar. Ahí supe que alguien había estado dentro. Mi primera reacción fue pensar en un robo, pero nada de valor había sido tomado, la televisión, la computadora, todo estaba ahí, solo habían revisado mis papeles. No necesitaba ser un detective para saber quién estaba detrás de esto. Llamé a mi hermano de inmediato. No contestó. Le mandé un mensaje. Si fuiste tú el que entró a mi casa, más te vale explicarte ahora mismo antes de que llame a la policía. Unos minutos después, me llamó. Contesté de inmediato. No sé de qué hablas. No juegues conmigo. Alguien revisó mis cosas y no se llevaron nada de valor. Solo buscaron documentos. ¿Tienes algo que decirme? Hubo un silencio incómodo antes de que finalmente hablara. Tal vez dejaste la puerta abierta. Eso fue todo lo que necesité escuchar. No vuelvas a meterte en mi casa. Si lo haces, te denuncio. Colgué antes de que pudiera responder. Ya era demasiado. Al día siguiente, cambié todas las cerraduras y puse cámaras de seguridad. No estaba dispuesto a vivir con la paranoia de que mi propio hermano pudiera irrumpir en cualquier momento. Lo que no esperaba era que mi decisión lo haría entrar en pánico. Esa misma noche apareció en la casa, tocando la puerta con desesperación. Déjame entrar. No puedo creer que llegaste a esto. Lo observé por la mirilla. Se veía nervioso, como si estuviera al borde del colapso. Finalmente, abrí la puerta, pero solo un poco. No tienes nada que hacer aquí. Necesito hablar contigo. Por favor. Suspiré, pero lo dejé entrar. Lo vi tembloroso, sudando. Se desplomó en el sofá y enterró la cabeza entre las manos. Estoy metido en problemas. No respondí. Esperé a que siguiera. Debo más de lo que pensabas. Y si no pago pronto, me van a hacer daño. Ahí estaba. La confesión que esperaba. Cuanto es más de lo que pensaba. Levantó la cabeza y me miró con ojos suplicantes. Casi $100.000. Me quedé helado. ¿Cómo demonios acumulaste tanta deuda? Él no respondió. Solo miró al suelo. Sabía la respuesta sin que tuviera que decirla. Apuestas, negocios fallidos, malas decisiones. Lo mismo de siempre. ¿Y ahora qué quieres que haga? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solo un préstamo. Lo pagaré, te lo juro.
Solo necesito salir de esto. Negué con la cabeza. No, ya basta. No voy a solucionar tus problemas por ti. Si no pago, me matarán. Su voz se quebró. Por primera vez, sentí una punzada de culpa. Pero me mantuve firme. Tú te metiste en esto. Encuentra la forma de salir. Pero no será con mi dinero ni con mi casa. Se quedó en silencio. Después, sin decir una palabra más, se levantó y salió de la casa. Después de la última conversación con mi hermano, intenté seguir con mi vida, pero algo no me dejaba tranquilo. Sabía que su problema era real y que estaba desesperado. Pero también sabía que siempre había sido así, un irresponsable que esperaba que alguien más lo salvara. Yo ya había caído en esa trampa antes, prestándole dinero en otras ocasiones y nunca viendo un solo centavo de vuelta. Pero esta vez era diferente. Ahora no solo estaba en deuda con el banco o con tarjetas de crédito, se había metido con la gente equivocada. No tardé en comprobarlo. Una noche, mientras dormía, me despertó un ruido afuera de la casa. Era un sonido sutil, como si alguien estuviera moviéndose en el jardín. Me levanté con el corazón acelerado y revisé las cámaras de seguridad desde mi teléfono. Ahí estaban. 2 hombres vestidos de oscuro, caminando alrededor de la propiedad, inspeccionando las ventanas, la puerta del garaje. Uno de ellos incluso intentó mirar dentro de la casa a través de la puerta principal. Sentí un escalofrío. No eran ladrones comunes. Esto era otra cosa. Tomé mi teléfono y llamé a la policía. Hay 2 hombres sospechosos fuera de mi casa. No los conozco. Parecen estar inspeccionando la propiedad. El operador me aseguró que enviarían una patrulla de inmediato. Mientras esperaba, mi mente solo podía ir en una dirección, mi hermano. ¿Había sido él quien los mandó? No tenía sentido. No llegaría a ese extremo. Pero tal vez eran las personas a las que les debía dinero, y ahora lo estaban buscando, o peor aún, buscando lo que él les prometió como pago. ¿La casa? Los tipos desaparecieron antes de que llegara la patrulla, pero el incidente me dejó en claro una cosa, esto no iba a terminar bien. Al día siguiente, fui a su apartamento. No iba con intenciones de pelear, solo quería respuestas. Cuando abrió la puerta, su expresión me lo dijo todo. Parecía exhausto, su ropa arrugada, sus ojos inyectados en sangre. No tenía ni qué preguntarle. Sabía que lo habían encontrado. ¿Vinieron a buscarte? Le solté de inmediato. Él tragó saliva y desvió la mirada. No sé de qué hablas. No te hagas el idiota. Anoche estuvieron rondando mi casa. ¿Fuiste tú quien les dijo que la usarías para pagarles? Se quedó en silencio. Luego, casi en un susurro, dijo. No tenía opción. Cerré los ojos, conteniendo la rabia. ¿Cómo de estúpido puedes ser? No entiendes. Si no pagaba, iban a venir por mí. No tenía nada más que darles. Solo les dije que la casa podría ser una garantía. Que si accedías a venderla, ellos recuperarían su dinero. Eso es todo. Me quedé helado. No solo había intentado manipularme. Ahora, había puesto mi seguridad en juego. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Me metiste en medio de tu desastre? No pensé que se pondrían así. Ah, no. ¿Y cómo creías que reaccionarían? Les debes $100.000. ¿Pensaste que solo te iban a dar la mano y desearte suerte? Él se dejó caer en el sofá y se agarró la cabeza. Estoy jodido. Sí, lo estaba. Y ahora, por su culpa, yo también. No podía seguir ignorando la situación. Ahora había tipos peligrosos involucrados, y mi casa estaba en la mira. Tenía 2 opciones. Ir directamente a la policía y exponer todo lo que mi hermano había hecho. Encontrar una forma de negociar sin tener que vender la casa. Ninguna de las 2 me gustaba. Si piensas que voy a vender la casa por esto, olvídalo, dije con frialdad. Entonces, ¿qué hacemos? Tú eres el que tiene que hacer algo. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Antes de salir, le di una última advertencia. Si algo más pasa, si esos tipos vuelven a aparecer, te juro que te voy a entregar a la policía. Después de confrontar a mi hermano, me fui de su apartamento con la mente hecha un caos. Ya no solo se trataba de que me estuviera manipulando o presionando para vender la casa, ahora había involucrado a personas peligrosas, y lo peor era que había usado mi propiedad como su garantía sin siquiera preguntarme. Pasé la noche en vela, revisando una y otra vez las cámaras de seguridad, esperando que esos tipos volvieran. Pero no pasó nada. Tal vez porque sabían que había llamado a la policía la última vez. O tal vez porque mi hermano les había dicho que aún no tenía la respuesta que querían. Pero algo me decía que esto no se iba a quedar así. Al día siguiente, decidí dejar de jugar a la defensiva. Si esos hombres pensaban que podían intimidarme para que vendiera la casa, tenía que demostrarles que no iba a ceder. Así que fui a la comisaría. Me reuní con un oficial y le conté lo sucedido. No di demasiados detalles sobre mi hermano, porque aún tenía la esperanza de que él mismo arreglara su desastre, pero sí mencioné que había visto a 2 sujetos sospechosos rondando mi casa y que sospechaba que alguien los había enviado para presionarme a vender. El oficial me escuchó atentamente y tomó notas. Si vuelven a aparecer, llámenos de inmediato.
Vamos a patrullar su vecindario con más frecuencia. Pero si tiene nombres o información sobre quiénes podrían ser, es mejor que nos lo diga. Pensé en delatar a mi hermano en ese momento, pero no pude. No todavía. No tengo nombres, pero estaré atento. Salí de la comisaría con un poco de alivio, aunque en el fondo sabía que esto no iba a asustar a esos tipos. Lo confirmé esa misma noche. Apenas me acosté, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. No suelo contestar llamadas así, pero esta vez tuve un mal presentimiento. ¿Hola? Un silencio breve y luego una voz profunda, calmada. Tienes algo que nos pertenece. Se me heló la sangre. No sé de qué hablas. Tu hermano nos hizo una promesa. No nos gusta esperar demasiado. No queremos problemas, solo queremos lo que se nos debe. Así que vamos a hacer esto simple, arregla las cosas con él y consigue el dinero. O encontraremos otra manera de cobrar. Mi mandíbula se tensó. Si me vuelven a amenazar, iré directamente a la policía. La voz del otro lado soltó una risa seca. Haz lo que quieras. Pero te advierto algo, la policía no puede protegerte todo el tiempo. Y colgó. Me quedé sentado en la oscuridad, sintiendo que el aire se me escapaba. Esto ya no era solo un problema financiero de mi hermano. Ahora estaban amenazándome a mí directamente. Colgué el teléfono con la sensación de que me había metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Hasta ese momento, mi hermano había sido un problema constante en mi vida, pero nunca pensé que llegaría al punto de ponerme en la mira de personas que no tenían nada que perder. Me quedé sentado en la oscuridad de mi habitación, con la mente dándole vueltas a la conversación. Sus palabras resonaban en mi cabeza, la policía no puede protegerte todo el tiempo. No era solo una amenaza velada. Era una advertencia. Esa noche no dormí. Cada sonido en la casa me hacía saltar de la cama y revisar las cámaras de seguridad. Mi propia casa, el lugar donde había crecido y donde mis padres habían invertido su vida, se había convertido en una prisión de paranoia. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Si estos tipos querían intimidarme, si mi hermano realmente pensaba que podía usarme como su salvavidas financiero sin consecuencias, entonces iba a demostrarles que no iba a doblarme. Lo primero que hice fue reforzar la seguridad de la casa. Llamé a una empresa privada y pedí la instalación de cerraduras más seguras y cámaras adicionales en puntos ciegos. También pedí que activaran una alerta silenciosa conectada con la policía en caso de una intrusión. No iba a esperar a que estos tipos tomaran la iniciativa. Después, fui a buscar a mi hermano. Sabía que probablemente estaría evitando mi llamada, así que fui directamente a su apartamento. Cuando llegué, toqué la puerta con fuerza. No respondió. Insistí varias veces hasta que finalmente oí movimiento del otro lado. ¡Abre la maldita puerta! Después de unos segundos, la puerta se entreabrió y vi su rostro. Se veía peor que la última vez, ojeroso, despeinado, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué quieres?, murmuró con voz cansada. Quiero que me expliques cómo demonios voy a salir de este lío que tú causaste. Abrió la puerta por completo y suspiró, dejándose caer en el sofá. Su apartamento estaba hecho un desastre, botellas vacías, ropa tirada, platos sucios en la mesa. Lo siento. ¿Lo sientes? Solté una carcajada amarga. ¿Tienes idea de lo que me están diciendo esos tipos? Me llamaron anoche. Me amenazaron. Me dijeron que me fuera preparando para pagar si tú no lo haces. Él bajó la cabeza. No quería que llegara a esto, pues llegó. Y ahora me debes una respuesta. ¿Cómo piensas solucionar esto? Se quedó en silencio, mirando al suelo como si la respuesta fuera a aparecer de la nada. No lo sé. No tengo el dinero. Y si no pago pronto, harán algo peor. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa algo peor? Él me miró con los ojos llenos de miedo. Significa que si no consiguen el dinero de mí, lo buscarán en otro lado. La habitación se quedó en un silencio pesado. Sabía exactamente lo que quería decir con eso. No solo yo estaba en peligro, sino cualquiera que estuviera cerca de mí. Y lo peor era que estos tipos no parecían el tipo de personas que hacían amenazas vacías. Respiré hondo y me pasé la mano por la cara. Dame sus nombres. Mi hermano abrió los ojos con pánico. No puedes ir con ellos. No voy a ir con ellos. Voy a ir con la policía. Él negó con la cabeza frenéticamente. Si lo haces, nos matarán a los dos. No puedes. Entonces dime cómo piensas arreglar esto. No dijo nada. No puedo esperar más, hermano. Ya pusiste mi vida en peligro. Si no haces algo, lo haré yo. Y te advierto, si me obligas a tomar cartas en el asunto, voy a asegurarme de que pagues las consecuencias. Me levanté sin decir más y salí de su apartamento. Salí del apartamento de mi hermano con la cabeza hecha un nudo. Sabía que llamar a la policía era lo correcto, pero al mismo tiempo, mi hermano tenía razón en algo. Si estos tipos eran tan peligrosos como parecían, involucrar a las autoridades podría ser una sentencia de muerte para él, o para mí. Por otro lado, quedarme de brazos cruzados tampoco era una opción. Me pasé el día investigando.
Llamé a un viejo amigo que trabaja en seguridad privada y le expliqué, sin entrar en demasiados detalles, que alguien me estaba presionando para vender una propiedad y que no era la típica disputa familiar. Necesito saber cómo protegerme antes de hacer cualquier movimiento. Mi amigo me hizo varias preguntas. Quería saber si me habían dado nombres, si había visto caras, si tenía pruebas de las amenazas. No tenía mucho, pero al menos tenía la llamada grabada y los vídeos de las cámaras de seguridad con los tipos rondando mi casa. Escucha, hermano, si estas personas están metidas en negocios turbios, ir a la policía sin pruebas concretas puede empeorar las cosas. Entonces, ¿qué hago? Debes hacerles ver que no eres una presa fácil, que meterse contigo no les va a salir barato. ¿Y cómo se supone que haga eso? Reúnete con ellos, pero no solo. Asegúrate de que sepan que tienes respaldo. La idea de reunirme con esos tipos me ponía los pelos de punta, pero sabía que tenía razón. Si los confrontaba directamente con seguridad de mi lado, al menos podría tantear el terreno y saber qué tan en serio iban sus amenazas. Llamé a mi hermano. Vamos a hablar con ellos. ¿Qué? No. Es una locura. ¿Tienes una mejor idea? Él se quedó en silencio. Nos reuniremos en un lugar público. Yo me encargaré del resto. Mi hermano, sin opciones, aceptó. Esa noche, llegamos al punto de encuentro, un estacionamiento vacío en las afueras de la ciudad. No era lo que yo llamaría un lugar público, pero al menos estaba lo suficientemente alejado como para evitar que alguien inocente terminara en medio de todo esto. Mi amigo de seguridad estaba cerca, dentro de un auto con vidrios polarizados. No iba a intervenir a menos que fuera absolutamente necesario. Dos hombres llegaron poco después. Vestían ropa sencilla, pero sus movimientos eran calculados, como si ya hubieran hecho esto 1000 veces antes. El más alto, con una cicatriz en la ceja, fue el primero en hablar. Así que finalmente te decidiste a hacer lo correcto. Lo miré fijamente. No hay nada que hacer correcto aquí. No voy a vender la casa. El tipo sonrió con suficiencia. Mira, chico, no es una elección. Tu hermano nos debe dinero. Tú tienes algo de valor. Simple matemática. El problema es de él, no mío. Tienes razón. Pero aquí estamos. El otro hombre, más bajo y con una chaqueta de cuero desgastada, sacó un cigarrillo y se lo llevó a la boca antes de hablar. Sabemos que llamaste a la policía. Mala jugada. Sentí un escalofrío en la espalda. Si algo me pasa, ya saben quiénes son ustedes. El tipo de la cicatriz rió entre dientes. ¿Crees que somos amateurs? No somos de los que dejan rastros. Pero escúchame bien, si no vemos el dinero pronto, las cosas van a ponerse mucho más personales. Dio un paso adelante. ¿O prefieres que vayamos a buscar a alguien más? A un amigo, un ser querido. Alguien que no pueda resistirse tanto como tú. La amenaza estaba clara. Respiré hondo y mantuve la mirada firme. Tengo una contraoferta. Los dos hombres se miraron con curiosidad. No venderé la casa, pero puedo pagarles una parte. Lo suficiente para que le den a mi hermano una extensión y lo dejen en paz. El hombre de la cicatriz frunció el ceño. No hacemos extensiones. O pagas todo, o lo pagas con algo más. Si lo pagamos todo, nunca lo aprenderá. Insistí. Si lo ayudamos un poco, podrá juntar el resto. El de la chaqueta se rió. ¿Y por qué demonios deberíamos confiar en eso? Saqué mi teléfono y les mostré la grabación de la conversación que habíamos tenido. La llamada con la amenaza velada. Sus rostros cambiaron. Si algo me pasa, o si van tras alguien más, esta grabación llegará a la policía. El hombre de la cicatriz apretó la mandíbula. ¿Nos estás chantajeando? No. Estoy negociando. Se quedaron en silencio por un momento. Luego, el de la chaqueta escupió al suelo y murmuró. Dale la mitad en 2 días. Si no, volvemos a hablar. Asentí. Trato hecho. Se subieron a su auto y desaparecieron en la noche. Cuando me giré, mi hermano estaba pálido. ¿Cómo demonios vas a conseguir ese dinero? Lo miré fijamente. Esa es tu parte del trato. Después del encuentro con esos tipos, supe que la cuenta regresiva había comenzado. No había más margen para errores ni segundas oportunidades. Si mi hermano no conseguía el dinero que prometí pagar en 2 días, esto no iba a terminar bien para ninguno de los dos. Regresamos a su apartamento en completo silencio. Él no dejaba de frotarse las manos nerviosamente, mientras yo conducía con la mirada fija en la carretera, tratando de ignorar el hecho de que había apostado todo en una negociación que fácilmente podía volverse en mi contra. Cuando llegamos, me bajé del auto sin siquiera mirarlo. Tienes 48 horas. Consigue el dinero. No me importa cómo. Si no lo haces, tú mismo te metiste en esta situación y tú mismo te las arreglas para salir. Su rostro se torció en una mezcla de miedo y desesperación. No puedo conseguir tanto dinero en tan poco tiempo. Me giré y lo encaré con dureza. Entonces haz lo que siempre debiste haber hecho, vende algo tuyo, trabaja, pídele ayuda a alguien más. No a mí. Yo ya hice demasiado. Él tragó saliva. Pero si no pago, si no pagas, lo enfrentarás solo. Porque yo no me voy a hundir contigo. Dicho esto, me di la vuelta y lo dejé ahí,
paralizado en la entrada de su edificio. Esa noche, traté de relajarme, pero cada vez que cerraba los ojos, solo veía su cara de pánico. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano. No podía simplemente darme la vuelta y olvidarme de él, pero también sabía que si lo ayudaba ahora, nunca aprendería. A la mañana siguiente, decidí hacer una última jugada. Fui a la oficina de un abogado y le conté todo. No sobre las amenazas ni los mafiosos, pero sí sobre mi preocupación por la casa. Quería asegurarme de que, pase lo que pase, mi hermano no pudiera tocarla. Quiero blindarla legalmente, ponerla bajo un fideicomiso o algo que la haga intocable. El abogado escuchó con atención y me explicó mis opciones. Resulta que podía transferir la casa a una estructura legal que evitaría que nadie, ni siquiera yo, pudiera venderla fácilmente. Si haces esto, ni siquiera un juez podría obligarte a vender sin tu consentimiento expreso. Perfecto. Firmé todos los papeles necesarios y salí de ahí sintiéndome un poco más seguro. El segundo día llegó más rápido de lo que esperaba. Mi hermano me llamó al anochecer. Lo conseguí. Me quedé en silencio un segundo, sorprendido. ¿Cómo? Vendí mi auto, saqué un préstamo y conseguí un poco de dinero de un viejo amigo. No podía creerlo. Por primera vez en su vida, había tomado responsabilidad por sus propios problemas. Bien. Vamos a pagar esto y terminemos con esto de una vez. Nos encontramos en un restaurante lejos del centro de la ciudad. Minutos después, llegaron los dos tipos con los que habíamos tratado antes. ¿Tienen el dinero? Sin decir palabra, mi hermano sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. El tipo de la cicatriz lo tomó, lo abrió y revisó el contenido. Luego nos miró con una sonrisa burlona. Mira eso. Al final, los niños buenos cumplen sus promesas. El de la chaqueta sonrió también, pero su expresión seguía teniendo ese aire de amenaza. Espero que no vuelvas a meterte en problemas que no puedes manejar, chico. La próxima vez no seremos tan amables. Mi hermano asintió, sin decir nada. Los hombres se levantaron y salieron del restaurante sin voltear atrás. Cuando nos quedamos solos, él soltó un suspiro de alivio y dejó caer la cabeza entre las manos. No puedo creer que salimos de esto. Lo miré fijamente. ¿Salimos? No. Tú te metiste en esto. Y si vuelves a hacerlo, no esperes que esté aquí para salvarte. Me levanté y caminé hacia la salida. Antes de irme, le dije una última cosa. Y si estabas pensando en volver a insistir con la casa, olvídalo. Ya no puedes tocarla ni aunque quisieras. Su rostro se llenó de sorpresa. ¿Qué hiciste? Me aseguré de que nunca puedas ponerle las manos encima. Sin esperar respuesta, salí del restaurante y lo dejé ahí, procesando las consecuencias de sus acciones. Nunca antes lo había visto tan derrotado. Desde entonces, mi hermano y yo apenas hablamos. No sé si algún día nuestra relación volverá a ser la misma, pero una cosa es segura, nunca más dejaré que intente manipularme.